Hola jefe, buenos días. Mi nombre es Daisy Karina Sotaban Rincón, estudiante de enfermería de primer semestre San Gil. A continuación te mostraré mi folder de anatomía y fisiología 1. Como principal encontramos unos objetivos, que el primero es descubrir las características de los organismos, definir anatomía y fisiología, identificar los diferentes niveles de organización, identificar las cavidades del cuerpo humano, explicar los conceptos de homeostasis e identificar los 11 sistemas, tanto los sistemas como los aparatos. Concepto de anatomía es como tal la ciencia que estudia la forma y estructura del organismo humano. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones del organismo y su modo de regulación. Los niveles de organización del cuerpo humano. Como principal tenemos el nivel subatómico. Encontramos el protón, el neutrón y el electrón. El nivel atómico son las partículas más pequeñas de materia, conservan las propiedades químicas del elemento al que pertenecen. Tenemos órbitas de electrones, el núcleo, el cual tiene los protones y los neutrones. Pasamos al nivel molecular, que este es cuando ya están unidos más de dos enlaces químicos. A este lado hay algo muy importante, que es los grupos biomoléculas más importantes. Está el agua, que es la principal, que tiene un 70%, las proteínas un 16%, lípidos un 9%, glúcidos un 4%, minerales 1%. El nivel celular, encontramos la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota es la que tiene como tal ese núcleo definido y la procariota es la que tiene el núcleo disperso. Acá tenemos como tal lo que son las funciones de la estructura y las funciones de los organelos. Por este lado están los tejidos, que está el tejido epitelial, el tejido conectivo, muscular y el nervioso. Tenemos el nivel de órganos, el cual tenemos pulmones, hígado, páncreas, intestino tanto grueso como delgado. Tenemos el aparato tanto masculino como femenino, los riñones, el corazón, el cerebro. Tenemos los morfofisiología de los tejidos, que tenemos las células fijas, que son estas las que permanecen en el tejido conectivo donde cumplen su función. Tenemos los fibroblastos, el pericito, las células sebáceas, los macrófagos, y tenemos las células móviles, que son las que circulan en el torrente sanguíneo. Tenemos la célula plasmática, linfocito, neutrófilo, eosinófilos, basófilos, los monocitos, los macrófagos. Pasamos al nivel de sistemas. Tenemos el sistema articular, que como tal es el que está compuesto por 360 articulaciones. La función de él como tal es mantener la unión de los huesos, facilitan movimiento, proporcionan estabilidad, elasticidad en el cuerpo. Tenemos el sistema circulatorio, que como tal la función de él es bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Encontramos el sistema endocrino, también llamado como una glándula de secreción interna. Como tal, tanto femenino como masculino, son los que producen hormonas y que son liberadas
a la sangre. Ellas como tal son los que tienen ese crecimiento, el desarrollo sexual, tanto el sueño, el hambre y el metabolismo. Tenemos el sistema esquelético, que está formado por 206 huesos y cartílagos. Este como tal tiene la función de sostener el cuerpo y ayudar a la locomoción y proteger a los organismos internos. El sistema linfático, este como tal, tiene como función el intercambio de nutrientes en la sangre y los tejidos. Encontramos el sistema muscular, que es el que permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y su forma del cuerpo. El sistema inmunitario tiene como función reconocer y defender los organismos de sustancias extrañas y microorganismos patógenos. Este como tal es el que detecta como esas infecciones. Pasamos al sistema nervioso, que es el encargado de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones de nuestro organismo. El sistema tegumentario está dividido en tres, que son como tal unas capas. En la principal tenemos la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Este como tal tiene la función de proteger nuestro cuerpo. Pasamos al nivel de aparato, que encontramos el aparato urinario, que tiene como función eliminar los desechos líquidos a través de la orina y mantener el equilibrio hidroeléctrico. Tenemos acá como tal también sus partes, su vena cava, la aorta, los riñones, que son 2, el uréteres, que también son 2, la vejiga, esfínter y uretra. El aparato digestivo tiene como función la ingestión, absorción, digestión y secreción. El aparato locomotor, este es el que está conformado por el sistema esquelético, sistema articular y el sistema muscular, que son los es el encargado. El sistema nervioso es el que los coordina como tal, el cual permite la locomoción. Encontramos el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, que estos son los encargados de la reproducción humana. Tenemos acá los testículos, el escroto, el epididimo, tejido eréctil, conducto deferente, la vejiga la seminal, conducto eyaculador, la próstata, el recto, y tenemos en el aparato reproductor femenino tenemos como tal 2 ovarios, 2 trompas, el cuello uterino y la vejiga como tal, vagina como tal. Tenemos el aparato respiratorio, que este es el encargado de la respiración. Pasemos a las posiciones corporales. Estas posiciones corporales se manejan tanto en una cama como en una camilla o en una mesa de exploración, en pacientes, enfermos o personas sanitario y de manera especial por los profesionales de enfermería. Tenemos la posición de cúbito supino, que es cuando el paciente se apoya sobre la espalda, tiene las extremidades extendidas. Esta está indicada en el examen de tórax, en un cambio de posiciones, en la palpación mamaria. Acá tenemos como tal la imagen y pasamos a la posición de cúbito lateral, que es cuando el paciente permanece apoyado sobre un costado, sea tanto derecho como izquierdo. Las indicaciones es terapia, se ha indicado
en fisioterapia respiratoria, para el cambio de sábanas también lo practican mucho. Acá tenemos la imagen de cómo es la posición de cúbito lateral. Pasamos a la posición de cúbito prono, que es cuando el paciente se encuentra acostado sobre su abdomen, con la cabeza vuelta hacia un lado. Esta está indicada en enfermos comatosos o inconscientes, para operados de columna o también pues, para sus cambios de posición. Acá tenemos la imagen. Sigue la posición Fowler, que es el paciente está en decúbito supino con un ángulo en 45 grados, o también se puede utilizar como un ángulo de 90 grados. Está indicado para mejorar como tal esa ventilación pulmonar, cambio postural, las exploraciones de otorrinolaringología. Acá tenemos como tal una imagen, esta sería en el ángulo de 45 grados. Tenemos la posición Trendelenburg, que es cuando el paciente está tumbado en decúbito supino. Está indicado en pacientes que se les realizó una lipotimia y para conmoción o shock, evitar cefaleas, cirugías de órganos pélvicos. Acá tenemos como tal la imagen y tenemos la posición Antitrendelenburg, que está como tal es viceversa. ¿Sí mira? Acá es al contrario. El paciente permanece en decúbito supino en un plano inclinado de 45 grados. La cabeza está más elevada que los pies. Se utiliza para las exploraciones radiográficas, para facilitar la circulación sanguínea. La posición ginecológica está como tal, la paciente se encuentra en decúbito supino con la pelvis al borde de la mesa o de la camilla. Esta se utiliza para partos o lavado genital, o pues también para pasos de sondas. Paso de sonda vesical. Acá tenemos una imagen. Tenemos la posición genupectoral, que es el paciente que apoya sobre sus rodillas. El paciente se apoya sobre sus rodillas y el pecho. Las rodillas están ligeramente separadas. Acá tenemos una imagen. Esta se utiliza como tal en las exploraciones rectales. Tenemos la posición de Kraske, que es el paciente está en decúbito prono con las caderas elevadas. Tenemos la posición nefrectomía, el cual el paciente está en posición lateral. Este como tal está indicado en una cirugía renal o cirugía benigna de extirpación o constructiva. Tenemos la posición laminectomía, que es cuando el paciente se encuentra en decúbito prono. Se sitúa en la mesa quirúrgica, elevando el tronco por encima de la mesa. Está indicada en intervenciones lumbares. Aquí tenemos una imagen. La posición de Rosser, que es cuando el paciente permanece en decúbito con los hombros situados a nivel del borde superior. Esta la utilizamos, aparte de ello, tiene que estar su cabeza colgada. Esta lo utilizan más que todo para una intubación endotraqueal. Seguimos con la posición craneotomía, que es cuando el paciente se coloca en decúbito prono
con la cabeza sobresaliendo del borde de la mesa quirúrgica. Indicaciones en el intercambio quirúrgico de cráneo. Tenemos la posición raquídea o lumbar, que esta es cuando el paciente está colocado en una posición de cúbito lateral con la espalda alineada al borde de la cama, con sus rodillas contra el abdomen y el mentón contra el pecho. Esta se utiliza para la realización de punción lumbar. También se utiliza en neonatos para la extracción del líquido cefalorraquídeo. Tenemos la posición ortognéica, que es la posición que adopta el paciente cuando tiene esas dificultades respiratorias en el paciente. En este caso el paciente se encuentra sentado, un poco inclinado hacia adelante. Esto también permite una buena respiración, o pues también la podemos utilizar para una administración de medicamento. Pasamos a las posiciones anatómicas, que estas como tal son las que su región la debemos aprender muy bien, ya empezando desde el punto de referencia y realizar términos de dirección para evitar una confusión. Siempre se asume que el cuerpo se halla de una posición normalizada que se denomina regiones anatómicas. Tenemos la terminología direccional, que tenemos los planos anatómicos: el plano frontal, el plano medio sagital o el plano horizontal. Acá podemos ver en la imagen. Tenemos al plano horizontal, que es como tal el que divide en superior e inferior. Tenemos el plano frontal, que es el que divide en anterior-posterior. Y tenemos el plano medio sagital, que divide en derecha o izquierda. Tenemos acá algunos ejemplos de superior, cefálico o craneal. Digamos, el húmero se ubica superior al radio. En inferior, podal o caudal, la tibia se ubica inferior al fémur. Anterior o ventral, el corazón se ubica ventral a la columna vertebral. Tenemos el medial, que es la úlna se ubica medial al radio, lateral, el radio se ubica lateral a la úlna, proximal, la tibia es proximal en comparación al tobillo, distal, el tobillo es distal en comparación a la rodilla, externo, la sustancia compacta se ubica externa a los huesos, ipsilateral, el ojo derecho y el riñón derecho son ipsilaterales. Interno, la sustancia esponjosa se ubica interna a los huesos. Contralateral, la vesícula biliar derecha y el vaso son al lado izquierdo. Seguimos con el sistema locomotor, que es como tal este sistema que está formado por diversos tejidos, ya sea óseo, cartilaginoso, conectivo denso o epitelial, y otros que generan sangre como adiposo o nervioso. Acá tenemos sus funciones, que su función es el sostén, la protección, los movimientos, la homeostasis de minerales, la producción de células sanguíneas, el almacenamiento de triglicéridos. Acá está como tal la caja torácica, que está como tal está haciendo esa protección de esos órganos internos, como el corazón o pues los pulmones. Tenemos al tejido óseo, tenemos el proceso de formación del hueso,
que empieza por una osificación, que es como tal esa formación del hueso. Tenemos los tipos de osificación, la intramembranosa, que es como tal la que aún no hay ese cartílago en el hueso, y tenemos la osificación endocondral, que es cuando ya está ese cartílago y empieza como tal esa formación del hueso. Acá está la estructura del hueso. Este es el fémur, que es uno de los huesos largos. Tenemos sus partes, que está la diáfisis, que es como tal la estructura del hueso. Está el cartílago articular, la epífisis, la metáfisis, el periósteo. Tenemos la cavidad medular, tenemos la médula roja que se encuentra en estos lados. Tenemos las células del tejido óseo, que tenemos la osteogenas, que son las células madres no especializadas. Seguimos con los osteoblastos, que son las células formadas por el hueso. Los osteocitos, que son las células óseas ya maduras, y los osteoclastos, células que disuelven el hueso. La clasificación de los huesos, ya es según su tipo o según su forma. Según su tipo tenemos el compacto, que como tal es la disposición concéntrica de sus elementos, y el esponjoso, que forman trabéculas como tal. Según su forma tenemos los huesos largos, que son por ejemplo los que se encuentran en los miembros, tanto superiores como inferiores, que es el fémur, el radio, el cúbito, los metacarpianos, las falanges, la tibia, el peroné, el fémur, los metatarsianos y las falanges. Estos son clasificados como huesos largos. Seguimos con los huesos planos, que estos por ejemplo son los huesos del cráneo, el esternón o el omóplato. Tenemos los huesos cortos, que son por ejemplo los huesos del tarso o del carpo. Los huesos irregulares, que son los que tienen una forma compleja. Acá tenemos un ejemplo como la columna vertebral. Sigue los huesos sesamoideos, que esto es como tal. Acá tengo un ejemplo, que es la rótula. El hueso tenemos, como ya lo habíamos dicho, son duros. Sin ellos nuestro cuerpo pues sería como una gelatina, por decirlo así, si no tuviéramos esos huesos como tal. La clasificación del esqueleto está en axial, que está conformada por el cráneo, la columna, las vértebras, las costillas, el esternón, y el esqueleto apendicular, que es el que está formado por los huesos de los miembros tanto superiores como inferiores, y nuestra cintura pélvica. Aquí tenemos unos accidentes óseos. Está la clavícula, la escápula, el cúbito, el radio, los huesos del carpo, el espinal, la cresta. Bueno, como tercero tenemos las articulaciones y cartílagos, que como funciones sirven para el soporte y sostén de los tejidos, permiten la permanencia de luz en cavidades de algunos conductos u órganos, huecos, fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios. A este lado tenemos lo que es las articulaciones, contacto entre hueso, movilidad al esqueleto, crecimiento de los huesos, y acá tenemos la clasificación como tal. Tenemos los sinartrosis,
sea, en cráneo. Tenemos los anfiartrosis, tenemos los diartrosis, formas ya sean trocoides, enartrosis, condylea, plana, troclear y la silla de montar. Tenemos la clasificación de las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Tenemos las articulaciones sinoviales, tenemos los movimientos articulares, que en ellos encontramos lo que es el cuello, que es extensión, flexión, rotación. Esta rotación es tanto izquierda como derecha. Tenemos el hombro, que también tiene extensión, flexión, rotación interna, externa, aducción, abducción, circulación. Tenemos las articulaciones del cuerpo humano, que encontramos las móviles, que son la rota, la rótula, el pivote, bisagra, fémur y pelvis. Los inmóviles, columna vertebral, costillas, y las fijas, los huesos del cráneo, tanto el hueso frontal, el hueso occipital, mandibular, maxilar superior, hueso nasal. Generalidades del sistema muscular. Tenemos la estructura del músculo esquelético, tenemos el músculo cardíaco, tenemos el músculo liso, tipos de músculos según su forma y función. Tenemos los movimientos de los músculos según su relación con el sistema nervioso, tanto voluntario, involuntario y autónomos. Tenemos los ligamentos y tendones, ligamentos, tendón, y la irrigación e inervación. Y por último tenemos las enfermedades del sistema locomotor, que está la osteoporosis, el reumatismo, osteomielitis, artritis. Desgarro muscular. Tenemos la terminología. Y nuestro vocabulario. Gracias, espero te haya gustado mi folder.